gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos entonces a dar inicio a la, al módulo de compuestos nitrogenados y hoy vamos a ver la primera parte de aminoácidos. Por favor, me dice, profe, cuando esté viendo la pantalla. Ya se está viendo, Natalia. Pero Ya se está viendo. un momentico que para efectos de el internet voy a dejar de presentar la cámara. ¿Listo? Ya se está viendo. Muy bien. Entonces vamos a empezar el metabolismo de los aminoácidos. Cuando hablamos de aminoácidos, ¿cierto? Sí, casi siempre pensamos en los aminoácidos de origen animal, que son, pues, que es una de las mayores fuentes de los aminoácidos. Pero los aminoácidos también pueden estar en los cereales. Voy a poner el puntico un momento. Pueden estar en los cereales, pueden estar en algunas verduras, eh, en algunas frutas, por ejemplo, en los lácteos o en los derivados lácteos. Bien, antes de que empecemos a ver los metabolismos, quiero hablarles un poquito, porque es importante hablar o qué importancia tienen los aminoácidos en nosotros, ¿cierto? En los seres vivos. Básicamente los aminoácidos son esas unidades que componen las proteínas. Pero estrictamente hablando, los aminoácidos tienen varias funciones, como, bueno, lo vamos a ver ahorita, pero sobre todo son una excelente fuente de elementos como el nitrógeno, porque nosotros no tenemos la capacidad de respirar nitrógeno y convertirlo útil al organismo. Nosotros no tenemos la capacidad de convertir en ese grupo funcional de las proteínas como es el grupo amino. Pero además de eso, porque tienen una estructura carbonada que, eh, que puede tener una gama de funciones en el organismo. Ahora, siempre que hablamos de las proteínas, pensamos como en el músculo, pero las proteínas cuando hacen parte, o los aminoácidos cuando hacen parte de otros conjugados, ¿cierto? Se constituyen en una parte importantísima del funcionamiento de los organismos. Estamos hablando específicamente de las articulaciones, de los tejidos blandos, pero además de eso, de las mucosas, ¿cierto? Bueno, tiene un sinnúmero de funciones que hacen que sea un compuesto que es muy, pues, que tiene funciones no solamente metabólicas, sino también estructurales. Pero podríamos resumirlo como en tres grandes funciones, ¿cierto? Entonces, la síntesis de proteínas, los esqueletos carbonados para la parte carbonada que se puede convertir en energía y la síntesis de otros compuestos, ¿cierto? Celulares o en otros metabolitos nitrogenados. En estos temas de los aminoácidos le vamos a dar en especial una connotación metabólica energética.
Entonces, aquí vamos a ver algo que es fundamental para usted y es saber que existen proteínas que son de valor biológico o proteínas de calidad, de proteínas de calidad. Porque muchas de esas proteínas, una parte importante la consumimos en la dieta. Nosotros tenemos mecanismos para hacer un recambio, pero necesitamos consumir en la dieta proteínas. ¿Por qué? Porque hay unos aminoácidos que son los aminoácidos esenciales. Son aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar y que a pesar de que haya un catabolismo y una modificación, lo que hacemos en el organismo no alcanza a cumplir los niveles requeridos por el organismo. Esos son lo que llaman los aminoácidos esenciales y los tenemos, por lo tanto, que consumir en la dieta. Entonces, cuando decimos una proteína de alto valor biológico, de calidad biológica, quiere decir que contiene esos aminoácidos esenciales. Bien, eh, vamos a hacer un pequeño recorderis sobre lo que son las proteínas. Recordemos que las proteínas son secuencia de aminoácidos y en el organismo lo encontramos o están en diferentes maneras estructurales, ¿cierto? Tenemos la estructura primaria lineal, eh, luego se va haciendo interacciones, puede ser entre los mismos aminoácidos o entre las cadenas para dar una estructura secundaria que puede ser en alfa hélices o láminas beta. Esto se va a super enrollar para producir una estructura globular, también llamada como estructura terciaria, y cuando tenemos varias unidades de esa estructura eh, terciaria, vamos a tener la estructura cuaternaria. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la terciaria y la mioglobina, ¿cierto? Que tiene una sola subunidad y tenemos, la mioglobina tiene un grupo prostético que es el grupo hemo y es muy importante para la oxigenación del músculo. Y tenemos la hemoglobina, que tiene una estructura cuaternaria de 4 subunidades, 4 grupos hemo. Muy bien. Recordemos que el aminoácido, acabamos de decir que es muy importante, pues entre las muchas funciones, ¿cierto? Tiene este grupo amino, tiene esta estructura carbonada que puede ser utilizada para energía. Esta sería como la fórmula general, por eso se llama aminoácido por el grupo amino. Recordemos que este es el carbono quiral, ¿cierto? Todos van a tener esta fórmula, es decir, su grupo amino y su ácido carbónico. Ahora, ellos van a tener un radical o residuo, dependiendo del libro donde lo lean, y es muy importante ese radical y residuo porque es el que le va a dar las características físico-químicas al aminoácido, las propiedades que tiene. Ahora, nosotros dentro del organismo lo tenemos es en forma de suiterión, ¿cierto? Por el pK y el pH de la sangre, entonces nosotros lo tenemos en esta forma que es de suiterión. También es esta gráfica que ven acá, bueno, se me olvidó decir que las gráficas anteriores son del libro de Leninger. Esta gráfica que tenemos acá no se tienen que aprender de memoria nada de esto. Es para recordarles que la mayoría de aminoácidos tienen dos pK, un pK que es del ácido carbónico, el carboxilo, y otro que es del grupo amino. Pero hay algunos aminoácidos que en su radical, ¿cierto? Pues su radical va a generar un pK3, o también se conoce como el pK del grupo R, ¿cierto?
Entonces hay algunos de ellos que tienen eso. Bueno, también quiero mencionar que es muy importante que ustedes se familiaricen con esta nomenclatura. Entonces tenemos las nomenclaturas de abreviatura, que este es, aunque viene del inglés, eh, ya pues todos los idiomas lo utilizan así. O sea, la glicina, gli, ala, etcétera. Básicamente lo que utilizan son las primeras tres letras del aminoácido. Y tenemos esta que es la letra, ¿cierto? Ustedes pueden buscar por YouTube en mi canal. Yo ahí tengo grabada la mnemotecnia para grabar esas letras. Pues que les sugiero. Pero cada quien puede aprendérselo como quiera. Y la pregunta sería, ¿hay uno para qué tiene que aprenderse esas letras o esas abreviaturas? Pues porque ustedes ya son de médicos que están en la era molecular. Entonces a usted le va a llegar, ¿cierto? Los resultados del laboratorio donde le va a decir que hay un cambio de G por Y. Dice, por ejemplo, G370Y. Entonces el paciente le va a decir, ¿qué es eso? No, eso quiere decir que hay un cambio de glicina en la posición 300 por tirosina. ¿Cierto? Entonces, pues teóricamente, sobre todo los genetistas son los que se van a dedicar a la genética. Pero es importante que ustedes lo vayan teniendo porque les va a tocar interpretar para clínicos que tienen eso. Sabemos que las proteínas se dan por un enlace peptídico, ¿cierto? Donde se hace entre el carboxilo y el grupo amino del otro. Eso va a formar entonces una cadena polipeptídica. Esos enlaces se pueden romper. Los radicales son los que van a ayudar a la complejización de esa estructura y le va a dar sus propiedades para que haga sus diferentes funciones y pues lógicamente entonces toda proteína va a tener su extremo amino terminal y carboxi terminal. Aquí vemos, esta es del libro de Herrera, me gusta mucho esta gráfica por lo siguiente, porque nosotros tenemos entonces 20 aminoácidos, pero ojo, ¿tenemos más aminoácidos? Sí, tenemos más aminoácidos, pero 20 están relacionados, pues 20 tienen un código genético, que ya les voy a explicar qué es eso, ¿cierto? Entonces, de esos 20 aminoácidos, o mejor dicho, se los voy a adelantar. Eso, esos 20 aminoácidos son los que posibilitan traducir la información que está en forma de DNA, que es lo que transmitimos de generación, se transmite de generación en generación, y se va a convertir, hay una maquinaria molecular que va a leer esas secuencias de esos ácidos nucleicos, primero DNA, luego RNA, para conformar entonces una secuencia de aminoácidos que se va a traducir o se va a convertir en una proteína. Bien, entonces, y quienes se encargan de eso son 20 aminoácidos. De esos 20 aminoácidos, unos son esenciales y otros no son esenciales. Pero ojo, entonces, ¿cuáles son esos esenciales? Ahí les tengo adelante una diapositiva con eso: la valina, isoleucina, leucina, fenilalanina, triptófano, lisina, treonina y metionina. Dependiendo del libro donde lo lea, hay unos que traen 9, hay otros que traen 10 y hay otros que traen 11. ¿Y por qué eso? Porque eso también va a depender de la edad. No es lo mismo los aminoácidos de un neonato, de un bebé, de un niño, de un adulto, de un hombre o de una mujer, ¿cierto? Ahora, de todos los no esenciales, hay unos que se llaman los semiesenciales, o en algunos textos como estos, aminoácidos especiales. ¿Y por qué? Porque cuando alguno de los aminoácidos que están dentro de una vía, el ejemplo clásico es la vía de la fenilalanina,
La fenilalanina es un aminoácido esencial. Entonces, viene una enzima que se llama la fenilalanina hidrolasa. Y lo que va a hacer es que a esa estructura fenólica que tiene el aminoácido, véalo acá, ¿cierto? Entonces, la fenilalanina hidrolasa lo va a convertir en tirosina. Entonces, si la enzima o el cofactor o por cualquier razón está interrumpida en esa posición, bueno, también en otras, pero cuando está en esa posición interrumpida, entonces la tirosina se va a convertir en un aminoácido esencial, porque no tenemos la enzima que lo va a producir. Bueno, para que nos organicemos de acuerdo a todo lo que hay en todos los libros, ¿cierto? Entonces, los aminoácidos esenciales, vamos a coger 10, que son la treonina, la arginina, valina, isoleucina, fenilalanina, lisina, histidina, leucina, metionina y triptofano. Bueno, quiero explicarles un poquito y lo vamos a ver más adelante, porque la arginina, a pesar de que lo producimos en el ciclo de la urea, ¿por qué por qué lo incluimos en esencial? Porque en los niños, en los primeros años de vida, sobre todo, ese aminoácido se convierte en esencial. Y esto era para hablarles de la teoría, lo que se llama la teoría, el dogma central, perdón, teoría no, el dogma central que es del gen a la proteína. Es decir, nosotros tenemos una secuencia nucleotídica de ácido desoxirribonucleico, DNA o ADN. Tenemos una maquinaria que lo convierte en RNA, ácido ribonucleico, y tenemos otra maquinaria que va a leer estas tripletas, y esas tripletas van a tener la posibilidad de tomar esos aminoácidos e irlos uniendo para formar una cadena polipeptídica. Ese es el dogma central. Muy bien. Entonces, esta figura que me enamora, me encanta, porque es el metabolismo, es una gráfica sobre el metabolismo. Ya nosotros habíamos visto cómo es el metabolismo de proteínas, ya vimos el metabolismo de los lípidos, ¿cierto? Ahora nos vamos a concentrar en las proteínas, ¿cierto? Pero fíjese usted que no está aislado, es decir, el metabolismo es una red metabólica que constantemente está funcionando, y cuando alguno de estos compuestos que vemos aquí es depletado, reducido o incluso aumentado, ¿cierto? Va a producir un caos metabólico. Pero para que ustedes se animen, vamos a utilizar este resumen del libro de Matthews, ¿cierto? Ya vimos el metabolismo de aminoácidos, de carbohidratos, ya vimos el metabolismo de lípidos, ahora vamos a ver el metabolismo de aminoácidos. Bueno, ya entonces vimos que nosotros necesitamos, vamos a hacer una pequeña introducción sobre los aminoácidos, es decir, qué necesita, qué es lo que usted tiene que ver, qué ve en su consultorio desde el punto de vista de los aminoácidos. Cómo usted puede detectar que puede haber un desbalance en los aminoácidos que esté provocando todo un cuadro clínico. Entonces, esta gráfica es de una, ¿cómo se dice? Una herramienta animada que tengo, pues entonces lo traje.
Me disculpan que está en inglés. Entonces, nosotros tenemos los aminoácidos, ya les había mencionado que nosotros podemos hacer un recambio proteico, es decir, en esa actividad de todo el organismo, nosotros podemos recuperar, gastamos más o menos entre 250 y 350 gramos al día de proteínas, ¿cierto? Es decir, esos aminoácidos son utilizados para hacer las proteínas, pero también al mismo tiempo esas proteínas, esos diferentes compuestos se van a ir degradando y van a liberar más o menos lo mismo de aminoácidos. Hay, como vemos, hay una homeostasis en eso. Sin embargo, para poder mantener esta homeostasis por un lado y por otro lado, para mantener el equilibrio de esos aminoácidos esenciales que nosotros no producimos, necesitamos aproximadamente 100 gramos día de ingesta de proteína en la dieta. Eso es en una persona promedio normal entre 60 y 70 kilogramos. Eso es lo normal. Los aminoácidos entonces van a tener diferentes funciones, ¿cierto? Ya vimos que no solamente es a nivel de las proteínas, sino que hay una cantidad de otros productos que van a necesitar aminoácidos. Los aminoácidos, entonces, en todo ese catabolismo, en esa síntesis y en ese catabolismo y anabolismo, entonces van a producir ciertos compuestos. Bueno, una parte importante. Hay una parte entonces que vamos a utilizar la estructura carbonada bajo ciertas condiciones fisiológicas y a partir de eso vamos a obtener glucosa y vamos a poder obtener o intermediarios para producir energía. Cuando tenemos una restricción que nos lleva a que se altere esa homeostasis calórica representada en glucosa, sobre todo, pero en energía, entonces vamos a producir los cuerpos cetónicos, ¿cierto? Bien, todo ese catabolismo y anabolismo entonces va a provocar que se libere el grupo nitrogenado, o sea, el grupo amino. Recuerden que como estamos en el organismo, entonces lo que se va a liberar, recuerden que los aminoácidos están en forma de su interior, entonces lo que se va a liberar no es amino, sino que se va a liberar ion amonio, o sea, NH4 más, o amoníaco, NH3. Este compuesto es neurotóxico. Por eso la naturaleza desarrolló un mecanismo, una vía para liberar, pues para eliminar esos excesos de ion amonio o de amoníaco. La relación de ion amonio-amoníaco es 9:1, ¿cierto? Entonces, ese ion amonio y amoníaco lo vamos a sintetizar formando la urea para eliminarlo por la orina, ¿cierto? La urea. Muy bien. Vamos entonces a empezar un poquito a ver sobre cómo se hace la digestión de las proteínas. Entonces, las proteínas que consumimos en la dieta, nosotros no tenemos aquí enzimas que empiezan esa digestión, o sea, a romper esas, esos enlaces peptídicos. Ojo, que hay una cosa muy importante que ya se sabe. O sea, antes se creía que aquí no había nada de ruptura de esas proteínas, pero ya sabemos que por la flora bacteriana que hay en la cavidad oral, ¿cierto? Se produce algo de digestión de proteínas, ¿cierto? Pues
pero no digestión de la digestión estomacal, sino de esa ruptura de enlaces peptídicos. Ahora, para la optimización de esos aminoácidos que vienen de la proteína, lo primero que tiene que sufrir esa proteína es una acción mecánica a través de la masticación. La masticación es fundamental, fundamental. Y la salivación, ¿cierto? Porque lo que va a hacer es que va a hidratar, ¿cierto? Esa proteína que una vez pasa por el esófago, ¿cierto? Entonces llega al estómago. Recuerden que esos aminoácidos, pues el final va a ser hacia la sangre, ¿cierto? Va a ir la idea es que todos esos aminoácidos, en especial o sea, todos, pero en especial los aminoácidos vayan al torrente sanguíneo. Entonces, primero esa proteína que después de la masticación y de la hidratación, entonces va a llegar al estómago. El ácido del estómago ayuda un poquito pues a esas proteínas en algunos aminoácidos, pero la acción verdaderamente de la proteína son por proteasas. Esas proteasas lógicamente no pueden estar activas, sino la mayoría de ellas se producen en forma de decimógeno, ya lo vamos a ver más adelante, se producen en el páncreas y luego se van a liberar se activan para poder hacer la digestión. Sin embargo, aquí tenemos que hablar, bueno, pero todo este mecanismo químico que hay que hacer, todas estas reacciones químicas que hace, ese tratamiento químico que reciben las proteínas, es básicamente porque nosotros no tenemos la capacidad de absorber en el enterocito, en las células de la vellosidad cariónica, nosotros no tenemos la capacidad de absorber la proteína. Nosotros podemos absorber aminoácidos, residuos aminoácidicos o aminoácidos simples, dipéptidos y tripéptidos. Hay algunos transportadores de proteínas específicas, pero el gran porcentaje es en estas tres formas. Bien, pero vamos a hablar un poquito de lo que es el pepsinógeno, porque el pepsinógeno es una enzima que se va a activar en el estómago. Entonces, este pepsinógeno es la excepción de esas enzimas que vamos a ver más adelantico, que son las que tienen esa actividad proteolítica, o sea, los zimógenos, ¿cierto? Y ese pepsinógeno entonces se va a producir en células secretoras de la mucosa gástrica, y de hecho hay una hormona que nos va a ayudar a pues hacer esta acción del pepsinógeno, ¿cierto? Cuando empieza toda la digestión, ¿cierto? Es decir, empieza a llenar el estómago, se empieza a hacer toda esa distensión gástrica del estómago a expandirse. Entonces ahí esa hormona que es la gastrina, ¿cierto? Se libera, pues va al estómago, y ahí esa gastrina libera el pepsinógeno. Es la que va a ser la estimuladora del pepsinógeno de las células. Bien, esa gastrina también va a actuar sobre las células parietales del estómago.
Y en esas células parietales recordemos que se va a producir el ácido clorhídrico, ¿cierto? Ese ácido clorhídrico también nos va a ayudar con esas, pues todas esas proteínas que hay allí. Bueno. Entonces el pepsinógeno, ¿cierto? Para que pueda ser activado necesita que ese pH, bajar el pH del estómago. Es decir, no solamente la gastrina la que va a hacer la liberación, sino que ella se va a activar con ese pH bajo del ácido clorhídrico producido en el estómago. Y entonces empieza esa actividad proteolítica del pepsinógeno, ¿cierto? Es decir, el pepsinógeno se convierte en pepsina. Y la pepsina es la que va a actuar directamente sobre esa actividad proteolítica en el aminoácido. Bien. Seguidamente, entonces ya sí, viene el páncreas. Esta foto es del libro de Herrera. Entonces viene el páncreas. En el páncreas se van a producir los zimógenos, es decir, son esas proteínas que son proteínas que tienen actividad enzimática, pero está inactiva. En ese momento está inactiva. Entonces está, por ejemplo, el tripsógeno, ¿cierto? Entonces viene una enteropeptidasa y lo va a convertir en tripsina. Bueno, están, por ejemplo, los quimiotripsógenos que van a ser activados por la tripsina y entonces se convierte en quimotripsina. También tenemos los procarboxipeptidasas que por la tripsina se van a convertir en carboxipeptidasas. Tenemos también protealasas que por la tripsina se van a convertir en elastasas. Es decir, fíjese que es como un efecto dominó, es decir, el páncreas va a liberar, va a derramar va a liberar esos jugos digestivos, ¿cierto? Que igualmente son estimulados por hormonas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la secretina. Esa secretina es una hormona que va a ser sintetizada en el duodeno, ¿cierto? Como respuesta a ese quimo que viene del estómago, o sea, toda esa solución, todo ese jugo que viene del estómago, ¿cierto? Entonces, esa secretina va a provocar, va a hacer que haya una secreción que es casi libre de proteínas y va a aumentar la concentración de bicarbonato. Bueno. Entonces bueno, hay otras enzimas, ¿cierto? Otras hormonas, como por ejemplo la pancreoenzimina, la colesticistocinina, que también van a actuar. Estas van a ser producidas también en el deudeno y también en el yeyuno. Bueno, sigamos. Esta también es una figura de Herrera, del libro de Herrera. Lo que quiero mostrarles es que entonces ya cuando están en el intestino, ¿cierto? Ya entonces empieza la acción, la proteólisis. O sea, próteo de proteína, lisis de corte. Entonces, esas proteasas ya activas van a reconocer sea secuencias o aminoácidos. Por ejemplo, la pepsina
reconoce proteínas que tienen tirosina, fenilalanina, leucina, lisina, arginina. Por ejemplo, la tripsina, fenilalanina, tirosina, triptofano, metionina, leucina, y así sucesivamente. Bueno, una vez entonces esa ya no es proteína, sino que ya son o tripéptidos o dipéptidos o residuos aminoacídicos, entonces ya llegan al enterocito. En el enterocito, entonces vamos a tener unos transportadores. Esos transportadores van a pasar ya sea aminoácidos o dipéptidos o tripéptidos. Fíjese que hay unos incluso que son dependientes de la bomba sodio-potasio. Aquí en esta figura es para ilustrar que existen unos pequeños o unos polipéptidos o proteínas que entran muy específicas, incluso con receptores específicos que son endocitados y que incluso a veces tienen que pasar intactos a la sangre porta. Los aminoácidos entonces llegan en el enterocito, eso lo vamos a ir viendo más adelante, cumplen las funciones del enterocito, los aminoácidos que necesitamos para el mantenimiento de ese enterocito y de esas funciones gástricas. Pero dentro del enterocito también vamos a tener dipeptidasas y tripeptidasas que nos van a convertir esos aminoácidos en simples, ¿cierto? Ellos pasan por un transportador a la sangre porta y ya van hacia el hígado, hacia los diferentes destinos. Entonces, unas de las transformaciones importantes en el enterocito son las transformaciones que tiene, por ejemplo, la glutamina. La glutamina se convierte en glutamato, eso lo vamos a ver más adelante, o de el aspartato que se convierte en oxalacetato. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es satisfacer las necesidades de este enterocito y producir aminoácidos o elevar la concentración de aminoácidos tan importantes como vamos a ver, como es por ejemplo la alanina. Bien, antes de ya pasar un poquito más en detalle y a lo específico, recordemos que dijimos que había un recambio proteico, es decir, unas proteínas que se van a producir en el organismo, cumplen su función y después se reciclan de ellas los aminoácidos. Entonces esas proteínas endógenas, ¿cierto? Van a ir, no sé si lo alcanzan a ver ustedes, esto está representando el lisosoma, aquí se ve como más azulito, el lisosoma, y entonces dentro del lisosoma ocurren varios mecanismos dependiendo de las necesidades de la célula, ¿cierto? Y esas proteínas pueden sufrir una macroautofagia, microautofagia o autofagia por chaperonas o incluso proteosomas, que hoy en día tiene un gran impacto en medicina, que incluso se han convertido en biomarcadores, sea para diagnóstico o sea para blancos terapéuticos. Bien, en todo caso, ese lisosoma, esa organela de las células, básicamente lo que va a hacer es reciclar todos los aminoácidos, y esos aminoácidos se van a los diferentes destinos, ¿cierto? También, dependiendo el estado energético o metabólico de la célula,
se va a ir o hacia la producción de nuevas proteínas o de moléculas, o se va a ir hacia utilizar, por ejemplo, la cadena carbonada, cadena o estructura carbonada del aminoácido. Y el grupo amino que se libera se desecha en forma de ura. Bien, esta gráfica es de lo que les digo de la presentacióncita de la... Ay, se me olvidó el nombre, pues de el videito que tengo que hago unos videoclips. Esto es para recordarles que si bien estamos hablando de proteínas, nunca podemos olvidar que estamos, esto es para hacer una intersección, nunca podemos olvidar que concomitantemente esos aminoácidos van a venir acompañados de otros elementos, microelementos y otros combustibles como los carbohidratos y los ácidos grasos, ¿cierto? Básicamente, dependiendo del estado del organismo, se va a hacer una actividad catabólica o anabólica. Objetivo central, recuerden que estamos aquí viéndolo hacia una orientación energética, metabólica energética, es decir, hacia obtener energía, hacia el metabolismo central, hacia producir coenzimas reductoras, coenzimas que van a acoplarse con la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, y por lo tanto producir energía. Y todo esto también tiene sus productos de desecho. Muy bien. Vamos a pasar ahora a una parte más clínica. Esta temática que vemos aquí es sobre todo manejada por los nutricionistas, pero que hoy en día, con la importancia que se le ha empezado a dar a los alimentos, incluso los alimentos como una alternativa terapéutica, que es lo que se llama la bionutriterapéutica. Es decir, compensando la alimentación en cada individuo con sus necesidades y particularidades, ¿cierto? Se pueden eliminar muchas manifestaciones clínicas que no son drásticamente de una patología específica. Bueno, y por un lado eso, pero por otro lado, porque estamos en un país supuestamente en vía de desarrollo o en los subdesarrollados, donde hay una de las epidemias más grandes que ha sido en la historia de la humanidad. Bueno, no sé si, profe, no sé si eso que acabo de decir es muy exagerado. ¿Qué se llama el hambre? Uy, sí, toda la vida vivo. O sea, eso incluso cuando no hay ni ciudad ni nada, el hambre es... Lo que pasa es que ya como epidemia no sé si sea adecuado decirlo, pero el hambre es un evento tan importante biológico que el organismo creó alternativas para poder suplir esas necesidades o esas épocas de hambre. Pero en nuestra vida actual, diga ustedes desde que el hombre es Homo sapiens, o qué es que de pronto muy atrevido a decir Homo sapiens, se Sí. da la epidemia del hambre. Sí. Entonces, resulta que aquí les voy a proporcionar una manera como ustedes pueden, en el momento en que su paciente entra al consultorio, usted podría sospechar de que haya un desbalance nitrogenado, ¿cierto? Entonces, como les digo, esta nomenclatura o terminología es lo ha desarrollado la nutrición y la dietética, o sea, y lo usan las nutricionistas. Entonces se puede conocer como equilibrio nitrogenado o balance nitrogenado, son sinónimos. Entonces definimos equilibrio nitrogenado cuando lo ingerido es igual que lo excretado. El negativo cuando es mayor lo excretado que lo ingerido,
y lo positivo cuando es mayor lo ingerido que lo excretado. Pero esta terminología o esta forma de ver el balance nitrogenado es más claro entenderlo con ejemplos. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se presentan equilibrios nitrogenados negativos? Cuando hay inanición, no hay ingesta de comida. En la desnutrición proteica, y ahorita nos vamos a centrar en dos entidades clínicas que ustedes frecuentemente van a ver en sus consultorios. En la senitud, o cuando ya son adultos mayores. Aquí ese balance nitrogenado negativo se va a dar sea por el deterioro de un organismo por ciertas enfermedades o sea simplemente porque ya no se absorben los alimentos, porque ya la actividad enzimática ha disminuido. Bueno, en las fiebres severas, en las diabetes, aquí ponemos diabetes, pero enfermedades que son metabólicas, que hormonales, se puede presentar ese desbalance nitrogenado. En la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 1, la insulinodependiente, ¿cierto? En las neoplasias avanzadas, ¿por qué? Porque en la neoplasia es un proceso proliferativo celular, de células malignas, pero es celular. Entonces, ese tumor, esa proliferación, ¿cierto? Está utilizando todos los combustibles, todos los sustratos para la producción de ese nuevo tejido. Entonces eso puede llevar a un desbalance nitrogenado negativo. En los posquirúrgicos sea porque se pierde pues, se pierde no, sino porque se extrae un órgano o se hace una amputación, la pérdida de sangre, la descompensación metabólica, etcétera. Igual en quemaduras y en las infecciones, ¿cierto? Y en las sepsis y infecciones, ¿por qué? Porque cuando usted está en una bacteremia, por ejemplo, una infección por bacterias, entonces usted dispara todo su sistema. Hay muchos eventos, pero les pongo algunos. Dispara todo su sistema inmune, empieza a ver esa proliferación de las células del sistema inmune que están, por un lado, defendiéndolo a usted de la infección, pero además están dando otros mecanismos como por ejemplo la fiebre, los procesos de inflamación, la activación de ciertas enzimas como catalasas, peroxidasas, etcétera. Entonces eso lleva a un equilibrio nitrogenado negativo. Y está el positivo, los tres clásicos que son la niñez, porque los niños están en crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Entonces, o sea, es más lo que consumen, ¿cierto? Que en lo que el metabolismo como tal puede, valga la redundancia, metabolizar y excretar. Lo mismo en la gestación y en los periodos post-inanición. Eh, por ejemplo, cuando una persona está en inanición, entonces le dan eh, eh, le dan el alimento. Lo clásico fue ahorita tan famoso en los niñitos que se perdieron en la selva. Quienes vieron las noticias se dieron cuenta que ellos apenas llegaron, inmediatamente no les dieron toda la comida, sino que paulatinamente les fueron dando la ingesta, ¿cierto? Porque llevaban muchos días sin alimento. Entonces, después a pesar de que se les está empezando a dar la ingesta, ¿cierto? La alimentación, ahí el organismo es más lo que ingiere que lo que puede metabolizar, compensar y excretar. Bueno, vamos a ver dos entidades muy frecuentes que ustedes van a ver en su vida clínica relacionados con dietas bajas en proteínas. Las dos entidades son entonces el cuachorco y el marasmo.
El cuachorco viene de una palabra africana que significa destete. Y se le puso así porque cuando la mamá desteta al niño, ¿cierto? La leche materna tiene todos los complementos, suplementos, vitaminas, o sea, es un alimento muy completo. Entonces, sobre todo en ciertas culturas, cuando se desteta al niño, que generalmente es porque viene otro, pues nace otro bebecito, entonces se le quita ese alimento y entonces en esas regiones o en ciertas regiones o sea por otra de las epidemias que se llama pobreza, entonces el niño, estos niños incluso pueden comer alimento, pero son alimentos que son ricos, por ejemplo, en carbohidratos, o sea, comen, por ejemplo, yuca, plátano, pues tubérculos, pero no comen proteína de alto valor biológico, o puede ser porque viven en regiones donde permanentemente no hay acceso a la proteína porque comen es o por cuando pasan manadas de animales o cuando hay subienda de peces, etcétera. Y entonces estos niños van a tener una dieta baja en proteínas, pero además proteínas de alto valor biológico, pero en general en proteínas. Entonces producen la entidad que se llama cuachorco. ¿Cómo va a determinar usted un cuachorco? Bueno, hay unas características. Estas fotos las pongo aquí porque son pues como clásicas, ¿cierto? Entonces el niño va a tener un abdomen globoso. Ojo, estos abdómenes que son globosos, ¿cierto? Bueno, en este caso no tanto, pero en esto, porque este niño es porque ellos sufren edema, ¿cierto? Como hay una disminución de la albúmina en plasma, entonces ellos van a retener líquido. Este niño acá, estos niños acá no es que estén gorditos, sino que tienen un edema, porque hay una disminución de la proteína más abundante en el organismo que cumple muchas funciones, que es la albúmina, ¿cierto? Pero además de eso van a empezar entonces a desarrollar una anemia y una hepatomegalia, por eso como lo podemos ver acá. Además de eso, estos niños generalmente van a tener o tienen pérdida del cabello o el cabello es quebradizo como unas pelucitas porque no tienen la proteína. Este de acá me encanta, siempre hace yo no sé cuántos años la presento, porque este mire que es un niño claramente que tiene rasgos negroideos, ¿cierto? Y tiene su pelo crespo, pero fíjese que aquí es como claro. Ahí hay una despigmentación, ¿cierto? Porque le falta ese aminoácido esencial que es la fenilalanina, que nos va a producir tirosina y de ahí vamos a producir la melanina, que es el que da la pigmentación eh, a la piel, al cuero cabelludo, ¿cierto? Bueno. Bueno, aquí también quiero mencionar que no solamente, pues no tiene que ver con proteínas, pero en este niño está muy complicado. Este niño no es que esté cachetón de gordito, sino que está matizado, pero además tiene unas aftas por la pues falta de vitaminas. Bueno, y también, perdón, y también ya ellos van desarrollando, porque no solamente es una deficiencia de proteínas, sino también de vitaminas, empiezan a manifestar manifestaciones como lo que tiene la pelagra, ¿cierto? Entonces pueden tener daños en la piel, ¿cierto? Manifestaciones cutáneas, pigmentaciones, incluso lesiones en piel. Bueno, en el cuachorco puede ser tan severo incluso que como estos niños están en crecimiento y desarrollo, pueden llevar incluso a daños cerebrales irreversibles, incluso a retardo mental.
¿Qué es lo bueno de esta condición que se llama cuachorco? Eh, es que una vez el niño se le empiece la ingesta de la proteína, el niño puede volver a ser un niño completamente normal, crecer y desarrollarse normalmente. Vamos a ver ahora otra entidad relacionada con las dietas bajas y es el marasmo. El marasmo viene de una palabra vietnamita y básicamente la característica de esta enfermedad es que hay una pérdida total, masiva del tejido graso. Es decir, en ninguna parte que usted busque del individuo va a tener grasa. Y eh, van a tener una atrofia y una pérdida de masa muscular severa. Es decir, va a llevar a un estado que se llama un estado caquético. Aquí les pongo los más frecuentes. Es decir, un exceso de desnutrición puede llevar a que un niño pase de un estado de cuachorca a un estado de marasmo, donde está totalmente caquético, ¿cierto? Mire que aquí no hay nada de grasa, los músculos se han perdido y están atrofiados. Esto es en la desnutrición, muy frecuente entre nosotros. Pero también existen eventos como es la senitud, ¿cierto? Que puede ser un individuo que incluso se esté alimentando, pero por más que eso pasa mucho en los ancianos, en los adultos mayor, que a pesar de que coma y coma, ¿cierto? Sigue igual de caquético, que eso es lo que también se conoce en geriatría como el caquetismo del adulto mayor. En esos estados y pues cuando ya llegan a este estado de marasmo, eh, generalmente pues ya es irreversible, es decir, irreversible. ¿Qué quiere decir? Estos niños generalmente se mueren, los adultos mayores pues o se complican o hasta el momento en que se muere quedan así, pero no vuelven a ser obesos o gordos pues. También pongo estas dos muy frecuentes. Esta es una modelo, ¿cierto? De anorexia, Nolita, ¿cierto? Ustedes pueden ver en internet, en YouTube, está el video de esta que fue una modelo francesa que le dio una anorexia y realmente se murió por la anorexia. Esta valla fue muy famosa en su época. Y este otro estado que son los estados neoplásicos. Cuando tenemos un cáncer o una neoplasia, eh, por la proliferación celular maligna, se produce un marasmo. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que en un corto tiempo pierde de manera progresiva y rápida peso, incluso a este estado caquético, hay que sospechar de una neoplasia. Y en los pacientes que son con cánceres o proliferaciones, entonces se producen estos estados caquéticos. No sé, profe, si usted quiera complementar algo. Natalia, está muy bien. Las gráficas que usted presenta son muy ilustrativas. Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces como a unas generalidades que vamos a estar permanentemente hablando cada que veamos los diferentes metabolismos que vamos a ver. Entonces, dentro del metabolismo de los aminoácidos existen en especial varias reacciones, que son las reacciones
que tienen que ver con el grupo amino, las reacciones que tienen que ver con la estructura carbonada. Entonces, dentro de las reacciones que tienen que ver con el grupo amino, están entonces las reacciones de transaminación, también se conocen o se encuentran como aminotransaminación. Entonces, básicamente, estas son reacciones donde el grupo amino se va a pasar de un compuesto a otro compuesto, ¿cierto? Entonces, el que entrega el grupo amino se va a llamar el donador y generalmente el que lo acepta, ¿cierto? Es el aceptor es el cetoácido. Generalmente y la mayoría, porque hay unos casos que no. Le voy aquí a ilustrar esta diapositiva, también siempre la presento igual, son dos híbridos. Esta es del libro de Marx, de la bioquímica de Marx, porque esta es como la gráfica que generalmente les presentan a ustedes los libros y que pues ustedes a veces como que les da dificultad de interpretar. Entonces quiero como ayudarles con eso. Entonces, en la transaminación o aminotransferación lo que va a suceder es que tenemos un aminoácido, miremos acá. Bueno, lo primero, recuerden, nosotros no les preguntamos estructuras en este curso porque ustedes son médicos, ¿cierto? Pero realmente la mejor manera para estudiar bioquímica es con la estructura química. Entonces, lo primero que usted tiene que reconocer o hay que reconocer es si cumple los criterios de un aminoácido. Miren que aquí tenemos el carbón quiral, ¿cierto? Y tenemos el grupo amino y el grupo carboxilo. Recordemos que este es en forma de suiterión, como lo tenemos, y aquí va a estar el radical. Entonces, lo que va a suceder es que tenemos otro compuesto que va a ser un cetoácido, ¿cierto? Fíjense que aquí no está el grupo amino, por eso se llama alfa cetoácido, porque en el carbono alfa está el grupo ceto y está el ácido carbónico, por eso se llama cetoácido. Entonces, ese cetoácido tiene la capacidad de aceptar un grupo amino. Entonces, viene una transaminasa o una aminotransferasa y lo que va a hacer es de este aminoácido va a pasar el grupo amino al alfa cetoácido. Las transaminasas van a necesitar de una coenzima o cofactor. En este ejemplo de acá se está colocando al piridoxalfosfato, o sea, el PLP, piridoxalfosfato, recordemos que viene de la vitamina B6, de la piridoxina. Bien, entonces cuando quitamos este grupo amino, ese aminoácido va a quedar en forma de cetoácido porque se le quitó el grupo amino, queda como un alfa cetoácido. Y el cetoácido va a quedar en forma de aminoácido. Vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, tenemos un compuesto de 4 carbonos. Y les explico esto porque mire que aquí lo tenemos en esta dirección como lo presenta acá. Aquí vamos a ver cómo un compuesto que es de 4 carbonos le va a pasar el grupo amino a uno de 5 carbonos. ¿Y cuál va a ser el resultado? O sea que las flechitas serían como así. Entonces, tenemos aquí el aspartato. El aspartato entonces cumple el criterio de aminoácido, sí, aminoácido. Y tenemos un cetoácido, que es el oxalacetato. El oxalacetato, cetoácido. ¿Vale? Entonces viene la transaminasa, necesita el PLP, o sea, el piridoxalfosfato, y le va a pasar el grupo amino. ¿Cómo va a quedar el compuesto? El compuesto va a quedar
el que era el alfa-cetoglutarato queda como glutamato, que el glutamato es un aminoácido de 5 carbonos, ¿cierto? Y tiene su grupo amino y su grupo carboxilo. Ahora, ¿cómo quedó ese aspartato? Ese aspartato quedó como un cetoácido que se llama oxalacetato. El glutamato cuando se le quita ese cetoácido, ese aminoácido de 5 carbonos, cuando se le quita el grupo amino, queda en forma de alfa-cetoglutarato. Bien, tenemos otra forma de hacer ese flujo del nitrógeno o esas reacciones que van a hacer que ese grupo amino fluya. Y es a través de la desaminación oxidativa. Ya vimos en la anterior que el glutamato es un aminoácido de 5 carbonos. Tiene su grupo amino y su grupo carboxilo. Y entonces viene una enzima, en este caso es la L-glutamato deshidrogenasa. Fíjense que aquí el grupo amino no se pasó a otro compuesto, a otro aminoácido, sino que se liberó al medio. Entonces, esa glutamato, como es una deshidrogenasa, entonces necesita una coenzima reductora. Puede ser NADH o NADP, dependiendo de la condición, ¿cierto? Y ese grupo amina, ese grupo con nitrógeno, ese grupo nitrogenado que queda en el medio, se va a convertir entonces en ion amonio. Recordemos que también hay amoníaco. Lo que pasa es que de 10 moléculas que tenemos de nitrógeno, 9 están en forma de ion amonio y una en forma de amoníaco. Ahora, ¿cómo queda convertido el glutamato? Ese glutamato, como se le ha quitado el grupo amino, queda en forma de alfa-cetoglutarato, porque en el carbono alfa tiene el grupo ceto y el grupo carboxilo. Bueno, también puede ocurrir lo contrario, es decir, que un alfa-cetoglutarato puede coger un ion amonio del medio y colocarlo al alfa-cetoglutarato y queda en forma de glutamato. Entonces nosotros tenemos un sinnúmero de transaminasas o de aminotransferasas. Y resulta que eso tiene muchas implicaciones y tiene muchas, pues son tan importantes estas transaminasas que se convierten en un muy buen biomarcador. Como esas transaminasas son abundantes sobre todo en el hígado y en el corazón, entonces nos pueden estar de acuerdo a los valores, nos pueden estar hablando de procesos metabólicos relacionados con el hígado o con el corazón. Bueno, entonces tenemos 3 reacciones. Estas 2 que son las más utilizadas en nuestro medio, que son la glutamato oxalacetato transaminasa, GOT. La S es de sérico, ¿cierto? Glutamato oxalato transaminasa sérica. Y tenemos la glutamato piruvato transaminasa sérica. Esas 2 ustedes la van a utilizar mucho y nos va a estar indicando, por ejemplo,
cómo está la condición hepática con respecto a ciertas enfermedades. Tenemos una tercera que es la glutamil glutamato transaminasa. Aquí en Colombia no se utilizan sino estas dos. A veces miden la GGT, para medir procesos en el tiempo a nivel hepático. Pero en los Estados Unidos y en Europa, cuando se dice un perfil hepático, incluye las transaminasas. Y las transaminasas son la GOT, la GPT y la GGT. Estos valores no se los tienen que aprender. Cada laboratorio trae su valor. Esto es solo para recordarles que los valores de transaminasas en hombres, mujeres y niños difieren. Pueden haber ciertas condiciones que cuando hay un incremento, por ejemplo, de la GOT. Bueno, también quiero decirles que a veces no, ya incluso lo estamos teniendo en nuestro medio. Pero en otros países no se utiliza GOT, en los latinoamericanos sí, sino que se utiliza la sigla AST, ¿cierto? AST y ALT. ¿Y por qué? ¿De dónde viene ALT y AST entonces? Como esta GOT, lo que se va a traducir es en la formación de alfa-cetoglutarato más aspartato, también se conoce como aspartato transaminasa. Y la ¿cómo es? AST y ALT. Y la ALT es porque esa transaminasa es a partir de la alanina y el alfa-cetoglutarato que va a producir, su producto final va a ser piruvato y glutamato. Bueno, aquí tenemos una serie de patologías, ¿cierto? Que cuando usted encuentra aumentado junto con el cuadro clínico, ojo, así como lo vemos aquí, una GOT aumentada, hepatitis, no, usted tiene que tener todo el cuadro clínico más otros paraclínicos que le permitan decir, bueno, pues una cirrosis, una hepatitis, una mononucleosis, un medicamento, etcétera, una pancreatitis, etcétera. Igualmente la GPT, también ahí hay ciertas patologías que cuando se incrementan. Existe eso están en los libros de química clínica, ¿cierto? Hay como una constelación para esos resultados, ¿cierto? Si está aumentada la GPT y está disminuida la GOT, bueno, pero además si tengo otros paraclínicos, entonces se crea como algoritmos que le pueden ayudar a uno al diagnóstico. Bien, hay otro punto que quiero mencionar y es con respecto a las coenzimas, las más frecuentes, pues o que tienen una atención, no las más frecuentes, sino que tienen una importancia en el metabolismo del nitrógeno. Y esas tres vitaminas esos tres coenzimas son entonces el piridoxal fosfato, PLP, que viene de la vitamina B6, el ácido fólico, que viene de la vitamina B9, la vitamina B12, que viene de la cobalamina, y por supuesto que existe, pues las otras vitaminas tienen su función, pero principalmente tenemos esta. Hay una cuarta que a veces en los textos se mencionan y que tiene un protagonismo, como es la tiamina, la vitamina B1, ¿cierto? Que viene de la tiamina. Bien. Profe, voy entonces a dejar aquí, vamos a ver un caso clínico, se van a hacer unas preguntas
Y esas preguntas ustedes las van a resolver después de que terminemos los dos capítulos de aminoácidos. Listo, Natalia. Bueno, entonces es sobre el metabolismo de los aminoácidos durante el ayuno. Esto fue un experimento que se hizo en la década de los 70, ¿cierto? Pero que pues ayudó a descubrir muchísimo, a describir qué sucedía con los aminoácidos cuando había un ayuno. Entonces es un paciente que es obeso y se somete a un ayuno voluntario monitoreado. Y durante 5 a 6 semanas le hacen determinación de aminoácidos. ¿Qué encontraron? Aquí hay un errorcito porque esta no es Y mayúscula, sino que es I. Entonces encontraron que la valina, leucina, isoleucina, metionina y el alfa aminobutirato se habían aumentado en la primera semana, pero después empezaron a bajar los niveles. Encontraron que la glicina, la treonina y la serina se aumentaron, se incrementaron un poquito más despacio que los que acabamos de ver, pero igualmente empezaron a disminuir. El aminoácido que mayor descenso tuvo fue la alanina, que cayó hasta el 70% en la primera semana. Y el total de aminas disminuyó en un 12%. Entonces, con base en eso, las preguntas que haríamos serían: primero, ¿qué cambios en el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos se produjeron en el ayuno? Explique la cetosis y la cetosis que se puede observar durante el ayuno. Está relacionada la disminución de la concentración de alanina con la gluconeogénesis. ¿Cuál es el ciclo de la alanina-glucosa? Bueno, en los animales los aminoácidos de cadena ramificada son metabolizados por el músculo para obtener energía. ¿Cuáles son los catabolitos de la leucina, valina y isoleucina? Cuarto, ¿cuál sería la causa del incremento de los aminoácidos de los aminoácidos de cadena ramificada después de 5 días del ayuno? Y quinto, los aminoácidos de cadena ramificada estimulan la producción de arginina, de alanina y de ácido glutámico o de glutamato en el músculo animal. Explique el fenómeno teniendo en cuenta que el músculo contiene abundantes transaminasas. Bueno, vamos a entrar a una ultimita parte antes de empezar con los metabolismos y terminar esta sesión. Y es que para poder ver los aminoácidos existen muchas metodologías. Muchos de los libros utilizan esta metodología donde separan los aminoácidos por glucogénicos y cetogénicos. Otros es de acuerdo al radical. Otros es de acuerdo al número de carbonos. En fin, existe un sinnúmero de formas de ver los metabolismos de los aminoácidos. En estas presentaciones que yo les hago como un híbrido de todo eso, ¿cierto? Para unas cosas escojo el número de carbonos, pero para otras dependiendo del radical. Pero sí es muy importante desde el punto de vista metabólico, funcional, energético, conocer que hay unos aminoácidos que son glucogénicos y hay otros que son cetogénicos. Y que tenemos aminoácidos incluso que son glucogénicos y cetogénicos. ¿Qué quiere decir glucogénicos? Quiere decir que el metabolismo toma la estructura carbonada
para convertirlo a glucosa y luego catabolizarse a intermediarios como piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs. Lo mismo los cetogénicos. Los cetogénicos toman la estructura carbonada, los convierten a cuerpos cetónicos que nos va a dar como resultado la acetilcoenzima A, la cetoacetilcoenzima A, y eso se va a desviar hacia la producción de piruvatos o de intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, tenemos cuáles son los aminoácidos que solo son glucogénicos. Entonces tenemos la glicina, la alanina, la serina, la cisteína, el ácido aspartico, la arginina, el ácido glutámico, la glutamina, la prolina, la histidina, la arginina, la metionina, la treonina y la valina. ¿Cuáles son glucogénicos y cetogénicos? La isoleucina, la fenilalanina, la tirosina, el triptofano y la lisina. Y solo hay un solo aminoácido que es cetogénico, que es la leucina. Entonces, cuando empecemos ya a ver cada uno de los aminoácidos, vamos a ir entendiendo por qué los metabolismos pues, de los aminoácidos, la vía, vamos a ir viendo por qué son o glucogénicos y cetogénicos, o en la leucina, cuando veamos el metabolismo de compuestos de aminoácidos de cadena ramificada, porque solo la leucina es cetogénica. Bien. Bueno, entonces terminamos este encuentro mostrando cómo los aminoácidos, ustedes los ven acá, cómo tienen diferentes metabolismos, diferentes estrategias en las que pueden confluir para entrar hacia el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico para mantener la homeostasis calórica energética. Entonces aquí vemos cómo por grupo, esta es una figura clásica del libro de Leninger, ¿cierto? Como vemos cuando se cataboliza, por ejemplo, la fenilalanina y tirosina, vamos a tener fumarato, o como a través de los dos únicos aminoácidos que son ácidos, que es el ácido aspartico, no porque la asparagina no lo dice, el ácido aspartico, por aquí debemos tener el ácido glutámico, lo tenemos por aquí. Bueno, en fin, lo importante es que miremos cómo se van a ver acá el ácido glutámico o glutamato. Entonces, cómo ellos pueden confluir para mantener esa homeostasis calórica. Recordemos que para ese fin, el metabolismo lo que hace es utilizar la estructura carbonada. Por eso, y lo vemos como un apartado, el ciclo de la urea, ¿cierto? Porque en parte de ese metabolismo de aminoácidos es cómo el organismo elimina esos excesos de nitrógeno que están representados en ion amonio, NH4+, o amoníaco, NH3, que son supremamente neurotóxicos y pueden llegar incluso a ser letales. Bueno, profe. Listo, Natalia, muy bien, muy completo todo. Muchas gracias a todos. Voy a parar